¿Se imaginan un motor tan avanzado que su propio éxito se convirtió en su tumba? El Rolls-Royce Cressy nació como la respuesta a una pregunta temible. ¿Cómo construir un motor de pistón capaz de superar en altitud y velocidad a todo lo conocido? La respuesta de Rolls-Royce fue radical. Un V12 de dos tiempos con válvulas de manguito, refrigeración por pulverización y una arquitectura compacta diseñada para más de 2.500 caballos. En el banco de pruebas funcionó, y ahí empezó el problema. Hoy te voy a llevar paso a paso dentro de esa paradoja. Cómo una pieza de ingeniería casi perfecta fue enterrada por la política, la economía y la llegada de la edad a reacción. Quédate hasta el final. Hay un documento y una anécdota que explican por qué el Cressy fue silenciado. Y al final te preguntarás si el curso de la aviación hubiera sido otro si se le hubiera permitido volar en combate. Empecemos por el diseño. El Cressy no era una evolución marginal, era una ruptura. Dos tiempos en V12 significaba potencial de potencia inmediata en cada revolución. Las válvulas de manguito prometían un paso de gases limpio y mayores revoluciones, sin las limitaciones de las válvulas convencionales. La refrigeración por pulverización, un sistema que intentaba enfriar internamente los cilindros con atomización controlada, buscaba resolver el principal enemigo de la alta potencia, el calor. El resultado teórico era bestial: más potencia en menos tamaño y mejor respuesta en altitud. Técnicamente la idea tenía sentido si se resolvían los desafíos de sellado, lubricación y control térmico. Y llegó la primera verdad incómoda. El Cressy funcionó, pero funcionó tan bien en condiciones de banco que empezó a levantar preguntas peligrosas. Los bancos de prueba registraron cifras que, en papel, podían redefinir qué era posible con motores de pistón. Pero a medida que los ingenieros afinaban el motor, algunas realidades se hicieron visibles. La complejidad de los manguitos, la sensibilidad del sistema de pulverización a pequeñas variaciones en combustible y aceite, y la necesidad de mantenimiento extremadamente especializado. No eran problemas imposibles, pero sí exigencias que chocaban con la lógica de una guerra que necesitaba producción masiva, repuestos sencillos y mecánicos que pudieran reparar motores bajo presión. Aquí entra la segunda verdad. La guerra y la economía de posguerra cambiaron las reglas del juego. En 1944 a 1945, los aviones a reacción dejaron de ser una promesa para convertirse en la próxima frontera. Los recursos industriales empezaron a orientarse hacia turbinas, compresores y nuevas líneas de producción. Invertir miles de horas y recursos para llevar a escala un motor de pistón extraordinariamente complejo, cuando el futuro inmediato apuntaba a la reacción. Esa pregunta ahogó muchas discusiones internas, y detrás de esa duda había otra aún más decisiva: la política interna de Rolls-Royce y las prioridades del Ministerio del Aire. No subestimemos la política. En los archivos hay memorandos y notas internas, algunos ahora desclasificados, donde se discute no solo la viabilidad técnica, sino el coste político de apostar por una tecnología que podía hacer sombra a proyectos con mayor preferencia oficial. Había también una tensión práctica. Fabricar un Cressy en cientos de unidades habría exigido cadenas de suministro especializadas para manguitos, tratamientos térmicos y un control de calidad que la cadena de guerra había aprendido a evitar. La decisión, cuando llegó, fue en buena parte económica y política. El riesgo de poner en marcha una producción masiva de Cressy era demasiado alto frente a la promesa de reacción y a la necesidad de normalizar la posguerra. Pero hay algo que pocas veces se cuenta en los documentos fríos: el factor humano.
Pilotos que probaron prototipos dejaron testimonios sobre la respuesta del motor. Una aceleración instantánea, un empuje como ningún otro, fue una frase repetida. Pero también hablaron de nerviosismo ante la idea de llevar esa complejidad al frente. Mecánicos veteranos, por su parte, advirtieron que las rutas de mantenimiento habituales no bastarían. La curva de aprendizaje y el equipamiento de talleres serían un cuello de botella. En otras palabras, el Cressy pedía no solo piezas nuevas, sino una revolución en la logística, la formación y la mentalidad. Entonces, ¿por qué enterrarlo si funcionaba? Aquí llega el momento clave. En la posguerra inmediata, con el presupuesto repartido y las miradas puestas en los jets, el Cressy dejó de ser una prioridad estratégica. La maquinaria política prefirió redirigir fondos hacia lo que prometía velocidad sostenida y simplificación operativa: reactores y turbinas. Además, el coste de industrializar una tecnología tan nueva era enorme. La decisión fue racional desde un punto de vista macro. Apostar por el Cressy suponía arriesgar recursos que podían acelerar la transición a la era a reacción. Resultado: el motor quedó en bancos de prueba, algunos prototipos fueron retenidos y muchos documentos se etiquetaron como confidenciales. Pero esta historia no termina en un cierre burocrático. Hay dos episodios que te van a dar una idea del porqué del silencio. Primero, los datos de pruebas desclasificados muestran que, en condiciones óptimas, el Cressy podía igualar o superar a muchos motores de su generación en potencia por litro. Segundo, una carta interna, un extracto que apareció en archivos de la época, aconsejaba no promover el Cressy públicamente por miedo a complicar la campaña industrial hacia los reactores. Es decir, no fue solo técnica, fue deliberado. Había temor a que su éxito obligara a replantear inversiones que ya estaban en marcha. Aún así, la ingeniería dejó huellas. Los experimentos con manguitos y con técnicas de refrigeración interna aportaron conocimiento valiosísimo. Muchas soluciones que hoy consideramos técnicas avanzadas nacieron como intentos de domar problemas del Cressy. En la pared del taller de Rolls-Royce y en las notas de los ingenieros, hay renglones que luego se tradujeron en mejoras para otros motores y, irónicamente, en tecnologías que acabaron aplicándose en turbinas. La innovación no murió con el Cressy, simplemente fue reciclada en otra dirección. Antes de cerrar, quiero que imagines esto: un Mustang o un Spitfire equipado con un Cressy que responde al avance como un latigazo, que mantiene potencia a alturas donde otros caen y que, por un instante, redefine un duelo aéreo. Es una imagen potente y también peligrosa, porque muestra por qué tantos ingenieros creyeron en ese motor. Pero hacerlo en masa habría requerido una economía dispuesta a aceptar complejidad en lugar de estandarización masiva. Y en la recta final de la guerra y los años siguientes, la lógica industrial eligió el camino opuesto. Cierre. El Cressy es una lección en dos partes. Por un lado, nos recuerda la audacia técnica, cómo los ingenieros estaban dispuestos a replantear los límites del pistón con soluciones que hoy suenan casi futuristas. Por otro, nos recuerda la realidad cruda. La ingeniería no vive sola. Necesita política, economía y aceptación social para convertirse en revolución. El Cressy no desapareció por incompetencia. Fue en parte víctima de su propio éxito y de un momento histórico que eligió otra vía. Si te ha dejado intrigado esta historia de potencia y silencio, suscríbete a Vuelo Prohibido. En el próximo episodio puedo mostrarte los documentos de prueba y comparativas numéricas que demuestran lo que hoy solo parece leyenda. Comenta abajo: ¿crees que el Cressy hubiera cambiado el final del conflicto si se hubiera producido en serie?
o la llegada de los jets lo hacía inevitablemente obsoleto. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la cabina.